El origen del miedo y cómo afecta nuestra vida. El miedo es una de las emociones más poderosas y primitivas que experimentamos como seres humanos. Desde tiempos ancestrales, el miedo ha jugado un papel crucial en nuestra supervivencia, ayudándonos a evitar situaciones peligrosas y a tomar decisiones rápidas ante amenazas. Sin embargo, en la sociedad moderna, donde los peligros físicos inmediatos son menos frecuentes, el miedo ha tomado nuevas formas. Se manifiesta en la ansiedad, el temor al fracaso, el miedo a lo desconocido o incluso el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás. Antes de aprender a superar el miedo, es esencial entender qué es y de dónde proviene. El miedo, en su forma más básica, es una respuesta emocional ante una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. Es una reacción instintiva que desencadena en nuestro cuerpo una serie de respuestas fisiológicas, como el aumento del ritmo cardíaco, la liberación de adrenalina y la preparación para luchar o huir. Esta respuesta de lucha o huida fue vital para nuestros antepasados, pero en el contexto actual, muchos de los miedos que enfrentamos no requieren una respuesta física tan drástica. En lugar de enfrentarnos a un depredador, nos enfrentamos a presentaciones, entrevistas de trabajo, críticas o cambios en nuestra vida. El problema surge cuando permitimos que estos miedos controlen nuestras decisiones y acciones. A menudo, el miedo puede ser tan paralizante que nos impide tomar decisiones importantes o asumir riesgos que podrían llevarnos a nuevas oportunidades. El miedo al fracaso, por ejemplo, puede ser tan fuerte que prefiramos no intentarlo en absoluto antes que enfrentar la posibilidad de no lograrlo. Y, en muchos casos, este miedo no está basado en una amenaza real, sino en pensamientos negativos o creencias limitantes que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Uno de los primeros pasos para tomar el control de tu vida y superar el miedo es reconocerlo por lo que es, una emoción natural, pero que no debe dictar tu camino. El miedo es una señal de que estás fuera de tu zona de confort, pero también es una señal de que estás creciendo. Si nunca sintieras miedo, nunca estarías empujando los límites de lo que eres capaz de hacer. Sin embargo, el objetivo no es eliminar el miedo por completo, ya que es parte de la experiencia humana, sino aprender a enfrentarlo y a actuar a pesar de él. Una de las principales causas del miedo es la incertidumbre. Como seres humanos, nos sentimos más cómodos cuando tenemos control sobre nuestras circunstancias, pero la vida está llena de incertidumbres. El futuro es desconocido, y esto puede generar miedo en forma de ansiedad o preocupación. Nos preocupamos por lo que podría suceder si las cosas no salen como las planeamos, o nos asusta lo que no podemos prever. La clave para superar este miedo a lo desconocido es aprender a aceptar que no podemos controlarlo todo. La vida es impredecible, y en lugar de tratar de eliminar esa incertidumbre, debemos aprender a fluir con ella. Otro aspecto del miedo que puede ser paralizante es el miedo al juicio de los demás. Vivimos en una sociedad donde las opiniones de los demás pueden influir en gran medida nuestras acciones. El miedo a ser rechazado, criticado o juzgado puede detenernos en seco, impidiéndonos tomar riesgos o seguir nuestras pasiones. Este tipo de miedo es especialmente común en situaciones donde buscamos la validación externa, como en nuestras relaciones, nuestro trabajo o nuestras redes sociales. Pero para tomar control de tu vida, es crucial liberarte de la necesidad constante de aprobación. Debes aprender a confiar en tu propio juicio y en tus propios valores, en lugar de depender de lo que los demás piensan o esperan de ti. El miedo también puede manifestarse como un sentimiento de insuficiencia o falta de capacidad. Muchas personas sienten que no son lo suficientemente buenas, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente capaces para alcanzar sus metas. Este tipo de miedo es devastador porque mina nuestra autoestima y confianza. Nos hace dudar de nuestras habilidades y nos lleva a compararnos con los demás de manera negativa. Para superar este miedo, es fundamental recordar que todos enfrentamos inseguridades y que nadie es perfecto. El crecimiento personal y el éxito no son el resultado de una habilidad innata, sino de la perseverancia, la práctica y el aprendizaje continuo. Debes recordarte que el progreso es más importante que la perfección y que cada pequeño paso que das te acerca a tus objetivos. El miedo al fracaso es, quizás,
uno de los miedos más comunes que enfrentamos. La sociedad nos ha condicionado a creer que el fracaso es algo negativo, algo que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, en realidad, el fracaso es una parte natural y esencial del éxito. No hay persona exitosa en la historia que no haya experimentado fracasos en su camino. Lo que diferencia a las personas que alcanzan el éxito es su capacidad para aprender de esos fracasos y seguir adelante. En lugar de ver el fracaso como el fin del camino, debemos verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Cada vez que fallas, obtienes una lección valiosa sobre lo que no funcionó y cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. El miedo al fracaso solo te detendrá si permites que te paralice. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, concéntrate en lo que puedes aprender y cómo puedes mejorar. Finalmente, el miedo puede ser producto de experiencias pasadas negativas. Todos hemos pasado por momentos difíciles en los que nuestras expectativas no se cumplieron o enfrentamos situaciones dolorosas. Estas experiencias pueden dejarnos cicatrices emocionales que se manifiestan como miedo a repetir esos errores o a revivir ese dolor. Sin embargo, aferrarse al pasado solo te impide avanzar. Para superar este tipo de miedo, es necesario hacer las paces con el pasado y aprender a soltar. Cada nueva oportunidad es una página en blanco, y no tiene por qué ser una repetición de lo que ocurrió antes. Estrategias para enfrentar el miedo y recuperar el control. En la primera parte, exploramos el origen del miedo y cómo puede afectar nuestras decisiones y acciones diarias. Ahora es momento de hablar sobre las estrategias para enfrentarlo y lo más importante, cómo recuperar el control de tu vida. Superar el miedo no es un proceso inmediato, pero con práctica y dedicación, puedes aprender a manejarlo y convertirlo en un aliado en lugar de un obstáculo. 1. Reconocer y aceptar el miedo. El primer paso para superar el miedo es reconocerlo. Muchas veces, intentamos reprimir nuestros miedos, fingiendo que no están ahí o evitando situaciones que los desencadenan. Sin embargo, ignorar el miedo no lo hace desaparecer, solo lo alimenta. Reconocer tu miedo significa admitir que lo sientes, que es real y que está afectando tus decisiones. Es importante recordar que el miedo es una emoción normal y natural. Todos sentimos miedo en algún momento de nuestra vida. Lo que diferencia a las personas que logran avanzar de las que se quedan estancadas es la manera en que enfrentan ese miedo. En lugar de verlo como un enemigo, acéptalo como una parte de ti. Solo cuando aceptas que el miedo existe, puedes comenzar a trabajar en superarlo. Una técnica útil para esto es el diálogo interno. Cuando sientas miedo, en lugar de rechazarlo, háblale. Puedes decirte a ti mismo, estoy sintiendo miedo en este momento, pero eso no significa que no pueda seguir adelante. Este tipo de diálogo te ayuda a reconocer la emoción sin dejar que te controle. 2. Identificar la fuente del miedo. El miedo a menudo es vago e impreciso. Nos sentimos asustados, pero no siempre sabemos exactamente por qué. Para superar el miedo, es fundamental identificar su fuente. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Es el miedo al fracaso? ¿El miedo a lo desconocido? ¿El miedo al juicio de los demás? Una vez que identifiques la raíz del miedo, puedes empezar a trabajar en él de manera más efectiva. Hacer una lista de tus miedos puede ser una técnica útil para clarificarlos. Al escribirlos en papel, les das forma y los sacas de tu mente. Esto te permite verlos de una manera más objetiva. Después de identificar tus miedos, clasifícalos según su relevancia o impacto en tu vida. Pregúntate a ti mismo si esos miedos son racionales o si están basados en suposiciones o creencias limitantes. 3. Desafiar tus creencias limitantes. Muchos de nuestros miedos están basados en creencias limitantes que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Estas creencias son pensamientos o suposiciones que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Por ejemplo, podrías tener la creencia de que no eres lo suficientemente bueno para lograr tus metas, o que si fallas, serás juzgado o rechazado. Para superar el miedo, es fundamental desafiar estas creencias. Pregúntate,
¿Es realmente cierto lo que estoy pensando? ¿Hay evidencia que respalde este pensamiento? ¿Qué es lo peor que podría pasar si fracaso? Al hacer estas preguntas, a menudo te darás cuenta de que tus miedos no están tan basados en la realidad como creías. Este proceso de cuestionar tus creencias limitantes te permitirá ver el miedo desde una perspectiva más objetiva y menos emocional. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público porque crees que las personas te juzgarán, pregúntate, ¿realmente todos me juzgarán? ¿Acaso no es más probable que la mayoría de las personas estén concentradas en el mensaje que en mis errores? Cuestionar estas creencias te ayudará a debilitarlas y a reducir su poder sobre ti. 4. Cambiar la perspectiva sobre el miedo. Uno de los cambios más poderosos que puedes hacer en tu relación con el miedo es cambiar tu perspectiva sobre él. En lugar de verlo como algo negativo, comienza a verlo como una oportunidad. El miedo es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort y, por lo tanto, de que estás creciendo. Las personas que logran grandes cosas en la vida no lo hacen porque no sienten miedo, sino porque lo enfrentan. Cada vez que sientas miedo, en lugar de tratar de evitarlo, hazte una pregunta clave: ¿qué puedo aprender de esta situación? En lugar de enfocarte en los aspectos negativos, trata de ver el miedo como una oportunidad de aprendizaje. Si fallas, no será un fracaso, sino una lección. Esta mentalidad de crecimiento te permitirá ver cada desafío como una oportunidad de mejorar y crecer, en lugar de una amenaza. 5. Visualizar el éxito. Otra estrategia efectiva para enfrentar el miedo es la visualización. La visualización es una técnica mental en la que te imaginas a ti mismo logrando tus metas y enfrentando con éxito las situaciones que te asustan. Al visualizarte teniendo éxito, entrenas a tu cerebro para ver el miedo desde una perspectiva positiva, lo que reduce la ansiedad y aumenta tu confianza. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, puedes cerrar los ojos e imaginarte en el escenario, dando una presentación exitosa. Visualiza los rostros del público interesados en lo que dices, siente la confianza en tu voz y el aplauso al final. Este tipo de visualización positiva puede ayudarte a reducir la ansiedad y a preparar tu mente para el éxito real. La visualización también te ayuda a familiarizarte con la situación que temes. Cuando visualizas repetidamente el éxito en una situación, tu cerebro comienza a verla como algo más manejable y menos aterrador. De hecho, muchos atletas profesionales utilizan esta técnica antes de competiciones importantes para mejorar su rendimiento. 6. Tomar acción pequeña pero consistente. El miedo suele paralizarnos porque pensamos en las grandes tareas o cambios que necesitamos hacer. Sin embargo, una de las mejores maneras de superar el miedo es comenzar con pequeñas acciones. En lugar de tratar de enfrentar todo tu miedo de una vez, empieza con pasos pequeños y manejables. Al hacerlo, construyes confianza y te das cuenta de que puedes avanzar, incluso si sientes miedo. Por ejemplo, si tienes miedo de empezar un nuevo proyecto, en lugar de pensar en el proyecto completo, concéntrate en la primera tarea pequeña que puedes hacer. Esto podría ser investigar sobre el tema o escribir una lista de ideas. A medida que tomas pequeñas acciones, te darás cuenta de que el miedo disminuye y tu confianza crece. Este enfoque gradual también te permite enfrentar el miedo sin sentirte abrumado. Cada pequeño paso que das es una victoria, y esas victorias se acumulan con el tiempo, permitiéndote avanzar hacia tus metas sin sentir que el miedo te controla. 7. Aceptar el riesgo como parte del proceso. Finalmente, para superar el miedo y recuperar el control de tu vida, debes aceptar que el riesgo es parte del proceso. No hay crecimiento sin riesgo, y no hay éxito sin la posibilidad de fracasar. Muchas veces, el miedo nos paraliza porque queremos evitar cualquier tipo de error o fracaso. Sin embargo, es fundamental entender que el fracaso no es el fin, sino parte del camino hacia el éxito. Cada vez que tomas un riesgo, tienes la oportunidad de aprender algo nuevo, ya sea que tengas éxito o no. Al aceptar el riesgo como parte del proceso, reduces el poder que el miedo tiene sobre ti. Comienzas a ver los errores como oportunidades para aprender y crecer, en lugar de algo que debe evitarse a toda costa.
Herramientas y técnicas para afrontar el miedo en la vida diaria. En esta tercera parte, vamos a profundizar en algunas herramientas y técnicas prácticas que puedes utilizar diariamente para enfrentar el miedo y recuperar el control de tu vida. Hemos hablado sobre la importancia de aceptar el miedo, desafiar tus creencias limitantes y tomar acciones pequeñas y consistentes. Ahora, es momento de implementar técnicas que te ayudarán a manejar el miedo de manera efectiva cuando aparezca en tu vida cotidiana. 1. Respiración consciente y controlada. Una de las reacciones más comunes al miedo es el aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración superficial. Cuando experimentamos miedo, nuestro cuerpo entra en un estado de lucha o huida, lo que provoca estas respuestas fisiológicas. Si bien este mecanismo es útil en situaciones de peligro real, en muchos casos el miedo que experimentamos en la vida cotidiana no requiere una reacción física inmediata. La respiración controlada es una herramienta simple pero poderosa para calmar el cuerpo y la mente cuando el miedo comienza a tomar el control. Al controlar tu respiración, envía señales a tu cerebro de que no hay una amenaza inminente y de que es seguro relajarse. Una técnica de respiración muy efectiva es la respiración diafragmática o abdominal. Aquí te explico cómo hacerlo. 1. Encuentra un lugar tranquilo. Si puedes, siéntate o acuéstate en un lugar cómodo. 2. Pon una mano sobre tu abdomen. Esto te ayudará a concentrarte en respirar desde el diafragma y no solo desde el pecho. 3. Inhala profundamente por la nariz. Siente cómo tu abdomen se expande mientras inhalas lentamente. 4. Exhala por la boca. Exhala lentamente, vaciando completamente tus pulmones mientras sientes cómo tu abdomen se contrae. 5. Repite el proceso durante unos minutos. Realiza este ciclo de respiración consciente durante al menos 5 minutos o hasta que sientas que el miedo y la ansiedad han disminuido. Esta técnica no solo te ayudará a calmarte en el momento, sino que también te permitirá desarrollar un mayor control sobre tu respuesta emocional al miedo con la práctica constante. 2. Mindfulness. Estar presente en el momento. El miedo muchas veces se alimenta del futuro. Pensamos en lo que podría salir mal, en los fracasos potenciales o en las situaciones difíciles que podrían presentarse. La práctica del mindfulness, o atención plena, es una técnica poderosa para reducir la ansiedad y el miedo porque nos ancla al presente. El mindfulness implica prestar atención de manera consciente y sin juzgar lo que ocurre en el momento presente. Es decir, en lugar de permitir que tu mente se enfoque en posibles catástrofes futuras, te concentras en lo que está sucediendo aquí y ahora. Al entrenar tu mente para estar presente, te liberas de los pensamientos que generan miedo. Aquí te dejo una técnica básica de mindfulness que puedes practicar cuando sientas miedo o ansiedad. 1. Concéntrate en tus sentidos. Empieza observando lo que te rodea. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes físicamente en este momento? Prestar atención a tus sentidos te ayuda a sacarte de tu mente y enfocarte en el presente. 2. Acepta lo que estás sintiendo. En lugar de luchar contra el miedo o la ansiedad, simplemente observa la emoción. Dite a ti mismo, siento miedo en este momento, y está bien. Al aceptar la emoción, reduce su poder sobre ti. 3. Regresa al presente. Si tu mente empieza a divagar hacia pensamientos de miedo o preocupación, simplemente regresa a tu respiración o a lo que estás observando. Este proceso de redirigir tu atención al presente es clave para reducir el poder del miedo. El mindfulness es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, pero cuanto más practiques, más fácil será aplicar esta técnica en momentos de miedo o ansiedad. Puedes dedicar unos minutos al día para practicar mindfulness, o incluso aprovechar momentos cortos durante el día, como cuando estás caminando o esperando, para practicar estar presente. 3. La técnica de la exposición gradual. Otra herramienta muy efectiva para superar el miedo es la técnica de exposición gradual. Esta técnica consiste en enfrentarte progresivamente a las situaciones o estímulos que te provocan miedo, comenzando con niveles bajos de exposición y aumentando gradualmente la intensidad. Cuando evitamos nuestras fuentes de miedo, reforzamos la creencia de que esas situaciones son peligrosas o insuperables. Sin embargo, cuando nos exponemos a ellas de manera controlada y progresiva,
Nuestro cerebro comienza a aprender que esos miedos no son tan aterradores como parecen. Para implementar esta técnica, sigue estos pasos. 1. Identifica tu miedo específico. Puede ser hablar en público, hacer presentaciones o incluso tomar decisiones importantes. 2. Divide el miedo en pasos pequeños. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, el primer paso podría ser hablar frente a un espejo. El segundo paso podría ser hablar frente a un amigo o familiar. Luego, podrías hablar frente a un pequeño grupo de personas que conozcas. Cada paso es una oportunidad para ganar confianza. 3. Exponte gradualmente. Empieza con el paso más fácil de la lista y repítelo hasta que te sientas cómodo. Luego, avanza al siguiente nivel. Al enfrentar cada etapa, te darás cuenta de que el miedo se vuelve más manejable. La clave de la exposición gradual es que no te apresures. Es importante avanzar a tu propio ritmo y celebrar tus pequeños logros a lo largo del camino. Cada paso te acercará más a superar completamente tu miedo. 4. Reemplazar los pensamientos negativos. El miedo a menudo viene acompañado de una serie de pensamientos negativos automáticos. Estos pensamientos tienden a ser irracionales y distorsionan la realidad. Reemplazar estos pensamientos con afirmaciones positivas y realistas es una técnica poderosa para reducir el miedo. Para empezar, es útil identificar tus pensamientos negativos recurrentes. Aquí te dejo un ejemplo común. Pensamiento negativo: voy a fracasar y todos se reirán de mí. Pensamiento alternativo: puedo cometer errores, pero aprenderé de ellos. No todo el mundo me juzga, y es probable que muchos ni siquiera se den cuenta. Una vez que hayas identificado tus pensamientos negativos, trata de reemplazarlos con pensamientos más positivos y basados en la realidad. Practicar esto regularmente puede ayudarte a entrenar tu mente para enfocarse en pensamientos más útiles y constructivos en lugar de los que alimentan el miedo. 5. Fortalecer tu autoestima. El miedo, muchas veces, se arraiga en la falta de confianza en uno mismo. Cuando dudamos de nuestras habilidades, es fácil dejar que el miedo nos controle. Por eso, trabajar en fortalecer tu autoestima es fundamental para reducir el miedo. Una forma efectiva de fortalecer tu autoestima es reconocer tus logros, por pequeños que sean. Muchas veces, nos enfocamos solo en nuestros fracasos o en lo que no hemos hecho, y olvidamos lo lejos que hemos llegado. Tómate un momento para reflexionar sobre tus logros y sobre las veces en las que enfrentaste situaciones difíciles con éxito. También es útil practicar la autocompasión. Sé amable contigo mismo en lugar de castigarte por tus errores o por sentir miedo. La autocompasión no solo reduce el miedo, sino que también te da la fortaleza emocional para seguir avanzando. 6. Visualización de éxito. Ya hemos mencionado la visualización en la segunda parte, pero aquí es importante destacar cómo esta técnica se puede aplicar de manera práctica todos los días. La visualización consiste en imaginarse a uno mismo superando con éxito una situación que normalmente generaría miedo. Haz de la visualización un hábito diario. Cada mañana o antes de enfrentarte a una situación desafiante, tómate unos minutos para cerrar los ojos e imaginarte triunfando. Visualiza todos los detalles: tu postura, tus palabras, las expresiones de quienes te rodean. Cuanto más detallada sea la visualización, más eficaz será para reducir el miedo. Superar el miedo a largo plazo y mantener el control de tu vida. Hasta ahora, hemos explorado diversas técnicas para enfrentar el miedo en la vida diaria, desde la respiración controlada hasta la visualización y la exposición gradual. En esta última parte, vamos a centrarnos en cómo puedes superar el miedo a largo plazo y mantener el control de tu vida de manera constante. El objetivo es que puedas implementar estas herramientas en tu vida diaria de forma sostenible y construir una mentalidad que te permita vivir sin miedo. 1. Crear una rutina de afrontamiento. Uno de los mejores enfoques para superar el miedo a largo plazo es establecer una rutina diaria de afrontamiento. Al igual que cualquier otra habilidad, la capacidad de enfrentar el miedo se fortalece con la práctica constante. Crear una rutina sólida no solo te ayudará a enfrentarte a tus miedos cuando surjan,
sino que también te permitirá prevenir que el miedo te paralice en el futuro. Aquí tienes algunas ideas sobre cómo construir una rutina diaria de afrontamiento. 1. Practicar la respiración consciente cada mañana. Al comenzar tu día con ejercicios de respiración profunda y consciente, entrenas a tu mente y cuerpo para mantenerse calmados y centrados, lo que te ayuda a enfrentar cualquier desafío con claridad. 2. Establecer metas diarias. Cada día, escribe 1 o 2 metas que estén alineadas con tus objetivos más grandes. Enfrentarte a pequeñas tareas que te desafíen te ayudará a desarrollar confianza en tu capacidad para superar situaciones difíciles. 3. Reflexión diaria. Dedica unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre los momentos en los que sentiste miedo y cómo los enfrentaste. Esta práctica no solo te ayudará a evaluar tus progresos, sino que también te permitirá identificar áreas en las que necesitas seguir trabajando. 4. Afirmaciones diarias. Las afirmaciones positivas son una excelente manera de reprogramar tu mente. Cada mañana o noche, repite afirmaciones que refuercen tu capacidad para superar el miedo, como soy fuerte y capaz de enfrentar cualquier desafío o el miedo no tiene control sobre mí. Con el tiempo, esta rutina diaria se convertirá en un hábito, y cuanto más la practiques, más natural te será enfrentar el miedo sin que te abrume. 2. Reforzar tu mentalidad de crecimiento. El miedo tiende a arraigarse en una mentalidad fija, donde creemos que nuestras habilidades, inteligencia o circunstancias no pueden cambiar. Esta mentalidad fija nos lleva a evitar riesgos y desafíos por miedo a fallar o no estar a la altura. Sin embargo, cuando adoptamos una mentalidad de crecimiento, entendemos que nuestros talentos y habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. La mentalidad de crecimiento es un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, y está profundamente relacionada con la capacidad de superar el miedo. Con una mentalidad de crecimiento, ves los desafíos como oportunidades para aprender y crecer, en lugar de amenazas que debes evitar. Aquí te explico cómo puedes reforzar tu mentalidad de crecimiento. 1. Reinterpreta el fracaso. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, empieza a verlo como una oportunidad para aprender. Cada vez que enfrentas un desafío y no obtienes el resultado esperado, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? 2. Celebra el esfuerzo, no solo el resultado. Muchas veces nos enfocamos únicamente en los resultados, pero lo que realmente importa es el esfuerzo que ponemos en cada desafío. Aprende a valorar y reconocer tu esfuerzo, independientemente del resultado. 3. Rodéate de personas con mentalidad de crecimiento. Las personas con quienes te rodeas influyen en tu forma de pensar. Busca personas que también valoren el aprendizaje y el crecimiento, y que te inspiren a seguir avanzando, incluso cuando el miedo aparezca. Cultivar una mentalidad de crecimiento te permitirá ver el miedo como un maestro y no como un enemigo. Cada desafío que enfrentes será una oportunidad para fortalecer tus habilidades y acercarte a tus metas. 3. Desarrollar la resiliencia emocional. El miedo a menudo está vinculado a nuestra capacidad para manejar el estrés y las emociones difíciles. Desarrollar resiliencia emocional es fundamental para superar el miedo a largo plazo. La resiliencia emocional es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades y adaptarse a las situaciones adversas sin que éstas nos paralicen. A continuación, te ofrezco algunas estrategias clave para fortalecer tu resiliencia emocional. 1. Aceptación radical. La resiliencia comienza con la aceptación. Aceptar que el miedo y las emociones difíciles son parte de la vida es el primer paso para reducir su impacto. En lugar de luchar contra estas emociones, acéptalas como experiencias temporales que puedes superar. 2. Conectar con tus emociones. Ser consciente de lo que sientes y por qué lo sientes es esencial para gestionar tus emociones. La meditación y el mindfulness son herramientas muy útiles para ayudarte a conectarte con tus emociones sin dejarte llevar por ellas. 3. Cultivar relaciones de apoyo. La resiliencia emocional se fortalece cuando tienes una red de apoyo sólida. Hablar sobre tus miedos con amigos o familiares cercanos puede ayudarte a procesar tus emociones y obtener diferentes perspectivas sobre tus desafíos. 4. Cuidado personal. El autocuidado físico y mental es esencial para la resiliencia. Dormir bien,
Hacer ejercicio regularmente y cuidar tu alimentación impactan directamente en tu capacidad para manejar el estrés y el miedo. Desarrollar resiliencia emocional te permitirá enfrentar el miedo sin dejar que te consuma. Cuanto más fuerte sea tu capacidad para manejar el estrés y las emociones difíciles, más fácil será superar cualquier situación que te provoque miedo. 4. Visualizar tu vida sin miedo. La visualización es una técnica muy poderosa para ayudarte a superar el miedo, no solo en situaciones específicas, sino también en tu vida a largo plazo. En la segunda parte hablamos sobre la visualización como herramienta para enfrentar situaciones de miedo, pero aquí queremos ir un paso más allá y aplicar la visualización para imaginar una vida completamente libre del miedo. Dedica unos minutos al día para visualizar cómo sería tu vida si no tuvieras miedo. Imagina con detalle lo que harías, cómo actuarías y las metas que alcanzarías si el miedo no fuera un obstáculo. Aquí hay algunas preguntas que te pueden guiar en esta práctica de visualización. ¿Qué decisiones tomarías si no tuvieras miedo? ¿Qué proyectos o sueños te atreverías a perseguir? ¿Cómo te sentirías al despertar cada mañana si el miedo no existiera en tu vida? ¿Qué tipo de relaciones cultivarías si no temieras el rechazo o el fracaso? La visualización no es solo una técnica de motivación, sino que también te permite reprogramar tu mente para actuar de acuerdo con lo que deseas en lugar de lo que temes. Cuanto más tiempo pases visualizando tu vida sin miedo, más fácil será convertir esas imágenes mentales en realidad. 5. Mantener el enfoque en tus valores. El miedo tiende a desviarnos de lo que realmente importa. Nos hace dudar de nuestras decisiones y nos lleva a evitar riesgos, lo que puede significar abandonar nuestros sueños o metas más importantes. Una estrategia efectiva para superar el miedo es mantener siempre el enfoque en tus valores más profundos. Los valores son principios fundamentales que guían nuestras acciones y decisiones. Cuando alineas tu vida con tus valores, te sientes más seguro y decidido, lo que reduce el impacto del miedo. Aquí te doy algunos consejos sobre cómo mantener el enfoque en tus valores. 1. Identifica tus valores principales. Reflexiona sobre lo que es más importante para ti en la vida. Pueden ser valores como la integridad, la honestidad, la libertad, el amor, el crecimiento personal o la contribución. 2. Alinea tus acciones con tus valores. Cada vez que enfrentes una decisión que te genere miedo, pregúntate, ¿esta decisión está alineada con mis valores? Si la respuesta es sí, el miedo comenzará a perder fuerza porque estarás actuando desde un lugar de autenticidad. 3. Regresa a tus valores en momentos de duda. En momentos en los que el miedo te paralice o te haga dudar, vuelve a tus valores como una brújula que te guíe. Recordar lo que realmente importa te ayudará a actuar con coraje. 6. Aceptar el proceso de superar el miedo. Finalmente, es importante aceptar que superar el miedo es un proceso continuo. No es algo que se logre de la noche a la mañana, y es normal que el miedo reaparezca en diferentes momentos de tu vida. Lo importante es no desanimarse cuando el miedo vuelva a surgir, sino ver cada experiencia como una oportunidad para seguir creciendo. Superar el miedo no se trata de eliminarlo por completo, sino de aprender a convivir con él y seguir avanzando a pesar de su presencia. Con el tiempo, desarrollarás una mayor fortaleza interna y una confianza más profunda en tu capacidad para enfrentar cualquier desafío. Despedida. En resumen, superar el miedo y tomar el control de tu vida es un viaje que requiere dedicación, práctica y paciencia. Hemos explorado una variedad de técnicas y herramientas que puedes utilizar no solo para enfrentar el miedo en el momento, sino también para construir una vida libre del miedo a largo plazo. Recuerda que el miedo es parte de la experiencia humana, pero no tiene que controlarte. Tú tienes el poder de actuar con coraje, de vivir alineado con tus valores y de construir una vida llena de propósito y significado. Gracias por acompañarme en este proceso. Sigue adelante con confianza y recuerda, el verdadero crecimiento ocurre cuando decides enfrentar tus miedos y no dejar que te detengan. Nos vemos en el próximo vídeo.